Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio los doctores Leonidas Pino. Él es catedrático universitario de varias universidades de la ciudad de Cali, entre ellas la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Libre en Derecho Constitucional. Buenos días, doctor Leonidas. Muy buenos días, muchas gracias, José, por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Está también con nosotros David Andrade, economista, quien con frecuencia nos acompaña en el programa. Buenos días, David. Buenos días, José Alberto, un cordial saludo a toda la audiencia y muy complacido de estar aquí con el profesor Leonidas. Y como siempre los días miércoles, nuestro panelista de cabecera, el doctor Norberto Tascón, quien nos estará acompañando en este rato. Pues muchas gracias, José Alberto. Igualmente un saludo muy especial de los buenos días para toda nuestra amable teleaudiencia y a los colegas que compartimos esta mesa de debate. Muy bien. El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con el Poder Judicial. A propósito de los últimos informes que se circulan en la prensa sobre los escándalos del magistrado Villarraga en sus asuntos no claros de tráfico de influencias con un militar detenido que además es familiar de otro militar detenido que es Rito Alejo del Río, creo que es sobrino de Rito Alejo del Río. Esto está poniendo sobre la mesa la necesidad de que el país reflexione seriamente qué es lo que pasa con el Poder Judicial. A diferencia de las otras dos ramas del poder público, la rama legislativa, la del Congreso, y la rama ejecutiva, la de la Presidencia y sus ministerios, la rama del Poder Judicial se constituye en el fiel de la balanza del Estado de Derecho. Si tenemos una rama de Poder Judicial no solo decente, sino transparente y dedicada a impartir justicia, usted y yo y todos los colombianos, independiente de su estratificación socioeconómica o su alcurnia o su pobreza, podremos esperar que haya igualdad constitucional real ante la ley. Pero si el Poder Judicial resulta tomado por una clase política y también por intereses inclusive delictivos que nombran o hacen nombrar en las altas cortes a personas que no son producto de una carrera profesional extensa e intensa, como lo ha sido tradición, que lleguen a las altas cortes los juristas más estudiosos y más prestigiosos del país, sino que hoy lleguen a las altas cortes aquellos juristas que, sin serlo muy bien, sí son excelentes políticos, excelentes manzanillos. Esto es lo que está pasando hoy y ese es el tema que queremos poner sobre la mesa. Doctor Leonidas Pino, usted todos los días en sus clases le habla a los estudiantes sobre la majestad de la justicia. Le dice a sus estudiantes de Derecho por qué es importante reivindicar el papel, la estructura institucional del Poder Judicial con las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte de la Judicatura. Pero hoy, ante estos escándalos, cuando el estudiante le pregunta a usted, bueno, profesor, ¿y qué está pasando? ¿Por qué a la Judicatura están llegando personas que son indeseables o por lo menos impresentables? Bueno, José, hay varios temas, ¿no? Lo primero que debo decir es que como una persona, como un hombre vinculado al mundo de la justicia, a la academia, a la formación de juristas, y que pues tiene una relación permanente con todo el mundo jurídico, lo primero que tengo que decir es que yo, Leonidas Pino, cree que todo esto que sucede de alguna manera también es marginal. Es decir, aquí hay una rama que funciona en un altísimo porcentaje bien,
me parece que hay una cantidad de jueces, de magistrados de la República que hacen su trabajo bien. Entonces es grave lo que suceda de manera coyuntural, de manera marginal, porque la justicia no se puede dar ese lujo. Pero lo que yo no puedo es, primero, creer que toda la justicia está corrompida, que toda la justicia obra mal. Lo que nosotros le tenemos que pedir a los jueces, y allí hay un error, y es que todos le pedimos a los jueces justicia, y pienso que eso como valor, y después haríamos una discusión en torno a ese concepto, pues es un ideal, y nosotros no tenemos por qué pedirle a los jueces justicia. Lo que hay que pedirle a los jueces es que cumplan la ley, que es distinto. ¿Y quién hace la ley? La ley la hacen los congresistas. Entonces, a mí sí me parece que aquí hay una corresponsabilidad en una serie, digamos, de cosas que suceden en la función pública en su más alto nivel, ¿sí? De tal suerte que, de alguna manera, aquí, si bien es cierto, hay un principio de colaboración armónica donde los altos poderes del Estado se tienen que colaborar armónicamente, lo cierto es que, de alguna manera, el Congreso es el que hace las leyes, y con base en esas leyes justas o injustas, muchas veces ellas mismas son factor de desigualdad, de violencia. Es decir, aquí hay un problema de legitimidad, es lo que quiero decir. Entonces, me parece que no hay que entrar a generalizar, me parece que hay que mirar el Estado en toda su estructura, hay que mirar fundamentalmente la legitimidad de las instituciones, ¿sí? Y desde luego esto no lo digo absolutamente para justificar ningún tipo de actuación, todo lo contrario, para que se reproche desde todo punto de vista y se tomen las medidas que haya que tomarse, pero no bajo, digamos, el ambiente calenturiento de la coyuntura y del espectáculo de la información que a veces pues es la que motiva todas estas discusiones, y finalmente soslayamos lo de fondo, que es cómo le recuperamos al Estado colombiano su legitimidad, cómo hacemos para que la institucionalidad funcione, para que haya un acuerdo sobre lo fundamental, sobre lo esencial, de cómo nos vamos a poner de acuerdo en expedir y reformar unas instituciones, expedir unas normas y reformar unas instituciones que le son incómodas a la institucionalidad, pero no podemos de tajo considerar que todo esto está funcionando de una manera tal que lo que hacemos es contribuir a la deslegitimación de las instituciones. David, la tesis del profesor Leonidas es muy interesante porque él nos está haciendo un llamado. Sí es cierto que hay problemas, pero no hay caos. No vendamos el caos con respecto al Poder Judicial. ¿Usted coincide con esa apreciación? Pues digamos, eso es una observación que hace el profesor Leonidas que le llena a uno, digamos, alguito de esperanza, pero lo que entiende el común, el ciudadano del común, quienes no estamos en el ejercicio permanente, digamos, de la actividad, yendo a los juzgados, litigando, ni nada de esas cosas, uno ve que definitivamente hay un deterioro y que ese deterioro es generalizado. Sí, David, pero si me excusa, sí, es que las decisiones judiciales son contramayoritarias. Es decir, una cosa es lo que el común y lo general de un pueblo quiere, y otra cosa son las decisiones judiciales. Por regla general, aquí y en todo el mundo, las decisiones judiciales son contramayoritarias. Muchas veces el juez tiene que fallar en favor de un rico. Claro, a todos los pobres y a todos nos duele que eso suceda, pero es que esa decisión es con base en una ley y es contramayoritaria. ¿Qué hacemos? Así funciona la justicia en el mundo. Claro, es el imperio de la ley y debería ser así, pero ¿qué ocurre? Digamos, ahí hay un valor fundamental que es la confianza. Y yo no dudo, y digamos, el profesor Leonidas creo que en eso tiene la razón, de que no podemos seguir diciendo pues que toda la justicia está corrupta, como tampoco podemos decir que toda la política y todos los políticos son corruptos y deteriorados, y no podemos estar diciendo que todos los caleños son violentos, porque tenemos altos índices de violencia y tenemos unos ejemplos.
Evidentemente el llamado que hace hay que asimilarlo y considerar que existe la posibilidad de que haya todavía una reserva moral ahí que nos pueda ayudar, pero sí es muy grave y digamos, atendiendo ese llamado y aceptándolo un poco, es muy grave lo que está ocurriendo, porque se está deteriorando la confianza en las cortes, se está deteriorando la... Y por el hecho de que sea cierto de que solo sea algo marginal, no significa de que esas acciones marginales no vayan a terminar afectando la institucionalidad y la legitimidad. Y eso hay que pararle bolas, y eso hay que intervenirlo. Y yo creo que estamos perdiendo algo valiosísimo, que es la confianza. No la tenemos en el Ejecutivo, no la tenemos en el Legislativo. Hace unos 5, 6, 7 años la había en la rama judicial y hoy se está deteriorando de una manera aceleradísima y eso no le conviene para nada a la sociedad. Doctor Norberto, a partir de las precisiones que hace el profesor Leonidas, donde él plantea, tampoco hagamos el caos de la situación de la justicia, dice David, pero es que la percepción pública es de pérdida de confianza en la justicia. Sabemos de lo que pasó en Palo Quemado hace menos de un mes, ahora sabemos lo de Villarraga, pero también nosotros todos los días, usted y yo, todos los días hablamos con abogados litigantes que no lo dicen en público, pero que en privado nos dicen a los periodistas, ¿cómo se llama? La justicia penal es de lo corrompido que hay, si usted no tiene plata, ni se acerque, ni intente defender. Entonces uno sí encuentra que ya en el día a día, en la cotidianidad, hay mucho lío y mucha tela de qué cortar con respecto a la justicia. Pues yo parto de esta tesis, José Alberto y queridos amigos de la mesa. Los viejos dicen, de buenas intenciones empedró el camino al infierno. Y las posturas que se traen a la mesa son precisamente eso, buenas intenciones de un aparato de justicia que por naturaleza y constitucionalmente lo que tiene que dar es garantías. La justicia tiene que ser garantista por naturaleza. La justicia tiene que estar hecha precisamente para establecer la convivencia de los ciudadanos de un país. Y en este caso en Colombia yo comparto, es que no es una sugestión, no es una apreciación simplemente de bulto decir que no se cree en la justicia. Es que hay muchos elementos que llevan a eso. Por ejemplo, el primero, la politización de la justicia. Es que hoy las cortes, que supuestamente son como los dinamizadores en un momento dado de esa justicia, porque deben advertir, por ejemplo, finalmente a ellos les toca crear jurisprudencia cuando existen vacíos de la ley. Pero nosotros encontramos que las actuaciones de las cortes, especialmente de la Corte Penal y aún la misma Corte Constitucional y el Consejo de Estado ni se diga, cada sentencia tiene un efecto completamente distinto al que sucedió escasamente un mes atrás o 2 meses o un año, lo que usted quiera poner. Eso crea desazón y entonces el abogado que está litigando con la concepción clara de que la justicia se pronunció en determinado momento en favor o por lo menos hizo claridad en una norma que podía ser difusa, al siguiente proceso se encuentra con otra situación completamente distinta pronunciada por esa misma corte. Y fíjese nada más un indicador para decir uno que yo comparto con David, es que se está perdiendo la confianza en la justicia. Claro, en los años 60 procesar a una persona por homicidio había el 11% de posibilidades de que se condenara y que se terminara ese proceso con justicia. En los años 90 baja del 11 al 4%. En los Estados Unidos, que pues nosotros tenemos que tener referentes, en Estados Unidos el 70% de esos casos son llevados a feliz término y terminan con unos fallos. Acá no, y tengo casos elementales. Dependiendo del estado de ánimo del juez, encuentra uno providencias. Y hay, por ejemplo, casos como los que suceden con los jueces de menores o con los jueces que atienden casos de violencia intrafamiliar. Una pelea de una pareja termina llevando a un pobre muchacho que es casi que un menor de edad porque escasamente tiene 20, 23 años y su pareja tiene 17, 18 años y terminan llevándolo a la cárcel
como un gran problema y el tipo termina en una cárcel esperando que la justicia se demore 6 meses en investigarlo y aclarar que fue una pelea de una pareja. Mientras que el caso Colmenares, los casos que vemos permanentemente, las decisiones de gran tamaño, el caso de Interbolsa, bueno, y cosas de esas, uno dice, ¿esta es nuestra justicia? ¿Esta es la confianza que nosotros tenemos en la justicia? Y peor aún, cuando la política permea totalmente el aparato de la justicia y muchos fallos son eminentemente políticos, y nosotros vemos permanentemente que decimos y se escucha, ese es un fallo político. Entonces esto realmente lo que quita es la confianza en que la gente vea la justicia como por lo menos eso que permite mantener el equilibrio de una sociedad. Profesor Leonidas, usted todos los días seguramente escucha a sus alumnos y a gente del común decir, la justicia es para los de Ruana, y por este, y por aquel, y por este otro asunto, ahí se confirma que la justicia es para los de Ruana. Y todos los días, los datos que nos da la realidad, pareciera que nos confirman que efectivamente el que no tiene poder, el que no tiene plata, el que no tiene influencias, pues ese le va como a perro en misa. Pero el que tiene poder, el que tiene influencia o el que tiene plata, ese puede lograr las dilaciones más sorprendentes, los encubrimientos más sorprendentes y las distorsiones de la aplicación de la ley más sorprendentes. Bueno, José, mire, algunas precisiones. Usted me ha dicho que el objetivo del programa también es ser pedagógico. Hacer pedagogía. Y yo voy a permitirme hacer de profesor. Hacer un poco de pedagogía para hacer un poco de precisiones o algunas precisiones que no pueden quedar, pues digamos, así al desgaire, porque pues me parece que contribuyen a desinformar. Mire, nosotros desde el principio de la década del 2000 cambiamos, bueno, para hacer referencia al tema de la justicia penal, pasamos a un sistema penal acusatorio. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, se pasa a un sistema garantista. Antes, ¿cómo funcionaba esto? El mismo juez que investigaba, que instruía, terminaba fallando. Eso no es garantía de nada, porque yo no puedo investigar para después, cuando tenga que fallar, controvertirme yo mismo. Entonces, allí no había un principio de garantía procesal. Después del 2000, cuando introducimos en Colombia el sistema penal acusatorio, dejamos que unos señores fiscales sean los que investiguen, sean los que instruyan. Hay unos jueces de garantías que están todo el tiempo dándole, digamos, un resorte de legalidad a las actuaciones, ¿cierto?, de policía judicial, si la captura se dio de acuerdo a la ley, si no hubo violación de domicilio, etcétera. Bueno, cualquier cosa que puede suceder allí, para que finalmente una persona juez imparcial tome una decisión con base a lo que le ha presentado el fiscal, a lo que ha presentado la parte, digamos, el abogado defensor del acusado, y lo que ha dicho el juez de garantía durante toda esa parte de instrucción. Permítame, solo le interpelo una cosa, pero explíquele a la opinión pública cómo se aplica esa garantía en casos emblemáticos como el de Sigfredo López, por ejemplo, que fue la Fiscalía la que se encargó de meterlo allá y hacerle un escarnio público como el que tuvo. Sí, por eso le digo, mire, hay situaciones que se vuelven coyunturales, que para mí siguen siendo marginales, etcétera, y que desde luego no es para mí la generalidad. Pero entonces, ahorita hago referencia al tema de Sigfredo López. Quiero terminar esta parte diciendo que nosotros, digamos, si comparamos nuestro sistema con el de Estados Unidos, en Estados Unidos, claro, la mayoría de los casos, la persona que llega sindicada ante un juez arregla. ¿Por qué? Porque hay un principio de institucionalidad que permite recaudar la prueba. O sea, hay todo un Estado funcionando alrededor de poder establecer la responsabilidad de una persona. Entonces hay todo un aparato técnico, judicial, que levanta toda la cadena de custodia, la cadena, pues, digamos, de las pruebas, no las deja contaminar, y cuando llegan a donde el juez, el juez dice, mire señor, usted no tiene alternativa, usted tiene que negociar con la justicia, tiene que aceptar los cargos y de acuerdo a eso usted va a tener unos beneficios. Aquí en Colombia no funciona eso, pero esa no es una responsabilidad de la justicia, es una responsabilidad de la institucionalidad del Estado. O sea, ahí ya interviene el Ejecutivo
que tiene que sacar unos presupuestos que le permitan a los investigadores, que le permitan a toda esa parte que funciona, digamos, a la policía judicial, mire, ahí ya estamos hablando de la policía, instruirlos, capacitarlos, que puedan llegar a los hechos, digamos, de la comisión de los delitos y no contaminar pruebas, que estén capacitados en que no pueden violar un domicilio sin autorización de un juez. Es que hay policías que entran al domicilio a sacar al señor de su casa y muchas veces a sacar algunos elementos, contaminar los elementos. O sea, no hay una capacitación. Entonces, cuando eso llega ante el juez de garantías dice, señor, ustedes violaron unos procedimientos, no se pusieron de acuerdo en esto, no actuaron en concordancia con la policía, con el CTI, con la fiscalía, etcétera. Entonces, allí es donde yo reclamo que el problema es un problema mucho mayor, es un problema más institucional, es un problema del Estado en general. No es de actitud solamente del juez. No es de actitud del juez, aquí no podemos condenar a los jueces que están trabajando con las uñas. Y peor cuando en este país esto es una justicia rogada. Es que usted, para que le resuelvan un problema en el que tiene derecho, hay que decirle al juez, por favor, resuélvame esto. Cuando el juez, por naturaleza, por su propia naturaleza de juez, debería ser en justicia el generador de esas decisiones. Pero no, si usted tiene en el expediente la posibilidad y ha aclarado con pruebas suficientes eso, tiene, a más de eso, que decirle al juez, por favor, resuélvame en mi favor, porque yo tengo el derecho. No, hay que rogarle todavía al juez para que tome una decisión en Entonces, ese ¿qué está pasando, Norberto? Mire, a diferencia de Estados Unidos, donde el sindicado llega ya sin armas para defenderse, aquí, como no podemos sindicarlo y demostrarle que es el responsable, se va hasta juicio. O sea, agota todo el procedimiento, desgasta toda la justicia. Y claro, como el juez de garantías es para garantizar que si se le va a condenar, se le condene con pruebas. Entonces, obviamente, estamos teniendo que los resultados de esa justicia, de ese sistema penal acusatorio, no está funcionando. Porque casi todos los procesos... Ahora, miremos el tema de Cali. ¿Cómo están funcionando los jueces? ¿Cómo está funcionando la justicia en Cali? Hombre, en unas casas por allá, todo atomizado. Es decir, aquí hay una responsabilidad que no es solamente de la justicia, que hay una responsabilidad institucional del Estado. Aquí no podemos nosotros de la noche a la mañana decir que los grandes responsables son los jueces y los magistrados. No, que hay un problema que hay que tomarlo como se cogen los toros por los cachos y arreglarlo. Arreglarlo. Ahí hay un elemento cultural que digamos, y creo que es el que afecta a todo. Yo no dudo que cualquier tipo de reforma que se haga, política, la justicia, electoral, la que sea, mientras que nuestra cultura siga siendo la del atajo, la de ser bandido, la de toda cosa, se va a permear y se va a deteriorar absolutamente cualquier institución y cualquier mecanismo que se cree. ¿Por qué en Estados Unidos también, y digamos me uno a este análisis ya desde la perspectiva económica, por qué en Estados Unidos puede funcionar más la justicia? Primero, por volumen. Digamos, hay una cultura de resistirse más a cometer cualquier delito porque es mayor la probabilidad de ser detectado. Y la gente evita siquiera tener la posibilidad de ser sindicado. Es decir, si ven a alguien cometiendo un delito, lo primero que hacen es acusarlo o alejarse y llamar porque dicen, yo no me voy a quedar callado. Pero aquí estamos viendo un delincuente haciendo la vaina y nos quedamos callados. O hasta intentamos participar. Bueno, y entonces, ¿yo cómo voy ahí? O me da miedo y toda la cosa. Entonces, el aparato no funciona. Cuando en Estados Unidos llega una persona, digamos, siquiera puede ser sindicada, es porque, como lo dice el profesor Leonidas, ya está, mejor dicho, con el agua en el cuello y no hay nada que hacer. Cosa diferente acá, y lo que planteaba el doctor Tascón, ¿cuántas personas dicen, a ese man lo voy a joder porque me miró feo, porque no me saludó, porque no me dio el puesto? Y arranca procesos, Contraloría, Procuraduría, Personería, Fiscalía. La novia o la exesposa dice, ese me lo tiro, y entonces consigo una muchachita que vaya y diga de 14 años. El esposo se tira a la mujer también. También. Entonces, y el sistema judicial, digamos, con una gran deficiencia. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Independientemente de la Constitución del 91, independientemente de la politización que hizo Álvaro Uribe Vélez de las
digamos, de los procesos de selección de los magistrados, independientemente, digamos, de que algunos magistrados se sientan tentados por los recursos económicos, digamos, mal habidos. Existe una cultura permisiva, tolerante, que finalmente está llegando a todas esas instituciones y sobre todo la de la justicia, que era en la que nosotros deberíamos tener una mayor, digamos, confianza. Y están llegando personas que no se caracterizan por su honorabilidad, sino por su habilidad en otros escenarios. Y eso definitivamente hay que tocarlo en un país que tiene deteriorada, digamos, la percepción sobre el legislativo, que tiene deteriorada la percepción sobre lo judicial, que tenga deteriorada sobre todas las instituciones, todas las ramas del poder, pues realmente conduce, digamos, a la inviabilidad, y debería la gente reaccionar. David, a mí me parece que usted toca de manera genérica el tema cultural. Yo creo que eso hay que darle el nombre que es. Colombia entró en una cultura mafiosa a partir de los años 80 más o menos, y ha venido en ella permanentemente siendo permeada nuestra justicia, no desde el juez, sino desde las altas cortes, porque es que ahí es donde uno dice, se corrompió la sal. Y mire lo que acaba de pasar en Palo Quemado, un cartel dentro de la justicia para negociar sentencias, para negociar justicia, para negociar el estado de una persona, es decir, el estado criminal. Esa situación, que es una cultura, y llamo yo mafiosa, porque nos enseñamos a que aquí todo hay que comprarlo, o sencillamente todo tiene que hacerse a la fuerza, y todo tiene que tener una génesis en eso que fue el narcotráfico en Colombia. Y amén de todo esto, contribuyen los medios de comunicación con la pasividad de un gobierno, porque sencillamente esos gremios económicos como RCN, Caracol, que son al fin y al cabo hijos de todo un emporio económico, no les importa la suerte de nuestros muchachos, no les importa la suerte de nuestras familias, y todas las noches nos bombardean con la apología del delito. Nos enseñan que en Colombia hay que enriquecerse, es sicariando, es traficando, es prostituyendo nuestra juventud, es comprando la justicia, porque se muestra allí cómo en esa época se compra la justicia sin ninguna contemplación. Eso no ayuda a que realmente generemos cultura. Y me atrevo a preguntarle, doctor Pino, ¿qué hacen las universidades cuando están formando a ese abogado, cuando están formando a ese estudiante en diferentes formalidades, para que abandone eso que se volvió ya un mal endémico, para que se abandone por cuenta del estudiante esa actitud que hay que enriquecerse a como dé lugar, en un mes, en 2 meses, en 1 año o 2 años? ¿Qué hacer para borrar, como sacar de tajo de esa conciencia del ciudadano colombiano, que desafortunadamente es el que ha dado al traste con todas las instituciones, con todos nuestros modelos, con todo lo que queramos inventarnos, hasta el punto, recuerde usted que la Constitución del 91 estuvo permeada por eso, para que la extradición desapareciera? Antes de que el doctor Leonidas tome la palabra, yo quisiera puntualizar lo siguiente. A mí me parece válida la preocupación pedagógica del doctor Pino en que no acusemos al Poder Judicial global de ser el único responsable o per se el responsable de la situación caótica que vive el país con respecto a situaciones de impartir justicia. Pero lo que sí no podemos soslayar es que tampoco le han impuesto a las altas cortes, sin darles oportunidad de que hablen, de que forcejeen, los sistemas de nombramiento de sus dignatarios como están hoy. Al contrario, los que vienen desde hace 15 años, 20 años en las altas cortes, lo que han hecho es aprovecharse de ellas para comenzar a crear eso que llama el doctor Norberto
un Estado mafioso. Y cuando hablamos de Estado mafioso no hablamos de mafias de cocaína, de mafias de tráfico de drogas, mafias como carteles que se apropian del poder público para defender intereses de sectores particulares de la sociedad. Y entonces, está bien, no le podemos acusar a toda la rama judicial, pero no se puede negar que si una rama judicial en sus altas cortes se presta para una reforma a la justicia como la que el año pasado se intentó meter con semejante orangután al país entero, donde había connivencia, donde había mangualamiento, donde habían negociados inconfesables entre congresistas y magistrados, no podemos negar, digo, que ese mal ejemplo cunde. Y entonces es el abogado que está comenzando, ese muchacho que usted está preparando en la universidad, el abogado que acaba de recibir con su tarjeta profesional, el juez promiscuo municipal del municipio de Titiribí, Antioquia, el otro que llega a Cali, el otro que llega a Bogotá, pues van diciendo, no, esto es haciéndole así, para poder llegar allá. Hay que aprovechar. Sí, eso es cierto. Hay un mal ejemplo que es el que cunde, y es la cultura del atajo, es la cultura de la trampa, que vemos permanentemente en la expedición de algunas reformas, de algunas leyes, cuando el Congreso de la República, mediante acto legislativo, decide reformar la Constitución y autorizar la reelección presidencial por una vez. Todos nos dimos cuenta de la política, la teodolindopolítica, y la notaría va, notaría viene, y eso fue un atajo. O sea, allí quedó una institución jurídico-política de la institucionalidad colombiana, pero todos los ciudadanos sabemos que esa institución está vaciada de legitimidad. O sea, se aprobó mediante un atajo, mediante un mecanismo irregular, y después, cuando pasa a revisión de la Corte Constitucional, la Corte le da la bendición y dice esto es válido. Pero fíjese que como en esa época la popularidad del presidente Uribe estaba por encima del 80%, entonces ahí sí funcionó la justicia. Por eso yo les decía ahora, las decisiones de los tribunales son contramayoritarios. Acabamos de ver una decisión de la Corte Constitucional donde declara la inexequibilidad del fuero militar porque se violaron unos requisitos de procedibilidad en la aprobación de esa reforma constitucional. Y claro, hoy por hoy los ciudadanos, frente a una coyuntura de renegociación del Estado colombiano con las FARC, creen que es injusto que los militares que están en estos momentos confrontando y defendiendo la soberanía nacional, la Corte les tumbe su fuero penal militar mientras el Estado va negociando con la FARC. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene nada que ver. La Corte tiene que tomar unas decisiones en derecho, y si la Corte observó que los congresistas no cumplieron las normas de creación de normas, los requisitos de procedibilidad para que se dé una reforma constitucional, pues tiene que declararla inexequible. Otra vez, decisión contramayoritaria. Entonces, vuelvo e insisto, claro, aquí hay subculturas. Si aquí la justicia detecta, porque es que fue la misma justicia, doctor Norberto, el que se dio cuenta que había un cartel. O sea, no fue un vecino el que llegó y dijo, mire, es que allá están vendiendo sentencias. No, fue la misma justicia, fueron los mismos órganos de investigación de la justicia que en un efecto, digamos, de contrainteligencia. Es que eso también nos ha hecho falta en el Estado colombiano, en todo nivel. O sea, ahora el autocontrol, ahora David hablaba, mire, lo que pasa es que aquí lo que no se tiene en cuenta es el utilitarismo que la gente tiene, pero hombre, el utilitarismo lo vimos a diario, lo hace el sector privado, lo hace esa competencia desleal que hace hasta el que vende cholados en la calle frente al otro. Es decir, aquí esa subcultura es la que hay que retrovertir de alguna manera. Pero obviamente esto es un esfuerzo del Estado colombiano, aquí hay que hacer un mea culpa como ciudadanos también, ¿sí? Nosotros los ciudadanos somos muy dados a cumplir las normas siempre y cuando no nos estén viendo. O sea, aquí el ciudadano, si ve que no hay nadie en el semáforo, se va pasando. Aquí no respetamos la cebra. Aquí tenemos siempre una actitud
prescriptiva frente a los demás, pero nunca descriptiva frente a la nuestra. O sea, el que no maneja bien es el otro, el atrevido es el otro, el mal hablado es el otro, el grosero es el otro, pero nunca tenemos una actitud prescriptiva con nosotros mismos, y eso también afecta la justicia en Colombia, porque en la medida en que yo sea prescriptivo con mi actitud, pues yo voy a evitar procesos de convivencia ciudadana que van a terminar en un despacho judicial o en la muerte de un señor, como el de Manotas, por ejemplo, o el señor de Bogotá ayer, que por estar mal parqueado lo matan. Es decir, esa capacidad de autocomposición de los ciudadanos, de poder resolver amigablemente nuestras diferencias, ¿sí? Eso también afecta toda una institucionalidad. Entonces es muy fácil disparar y tirar dardos desde todos los lados, o sea, es muy fácil. Pero aquí hay una gran responsabilidad también nuestra como ciudadanos. Nosotros somos unos ciudadanos que estamos inmersos en una gran autopista del conocimiento, de la información, conocemos lo que sucede en todo el mundo, sabemos, hay unos valores intrínsecos que nosotros soslayamos porque son intrínsecos, porque nadie me los impone. Entonces, claro, el valor del respeto al demás es un valor intrínseco, pero como nadie me lo impone ni nadie me lo exige, entonces yo no respeto a nadie, ¿no? Ahí hay un tema muy interesante. No, y digamos, el profesor Leonidas ha manifestado ahí algo en lo que insistimos nosotros permanentemente, que allá el ciudadano, el televidente, se forme y se prepare para tomar decisiones. Ustedes lo decían, digamos, no, es que la política entró a la justicia, y nada más decir esa frase ya es sinónimo de que la política es malvada y perversa y entra a dañar y deteriorar. Ahí, si me excusa, en Estados Unidos los fiscales se eligen popularmente y funciona. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, todo es política. Aquí, cuando Kennedy es presidente, lo primero que hace es nombrar a su hermano procurador, nada más que al que lo iba a controlar a él. Eso para los Estados Unidos no es problema, el problema es el de los controles. O sea, aquí nos rasgamos las vestiduras con el nepotismo. Pero entonces el alcalde de Buga nombra a los familiares del alcalde de Tuluá, y el alcalde de Tuluá nombra y entonces no incurren en violación de la ley. Entonces, ¿para qué normas de nepotismo? De acuerdo, si existe una cultura... Echa la ley, echa la trampa. Y es ahí donde, digamos, hay que insistir, y el llamado que hace el doctor Leonidas es cierto, y vuelve el tema, el problema que está ocurriendo en el Congreso, de los senadores, de los representantes, de esas transacciones. Allá no se debaten ni ideas, ni lo que le conviene a la nación, sino yo te apruebo si vos me das esta notaría, te apruebo si me das este presupuesto, te apruebo si me... todas esas transacciones perversas son culpa en gran cantidad de lo que los ciudadanos, digamos, hacen o deciden hacer o no hacer en los momentos, digamos, electorales. Y ahí es donde, digamos, tiene que haber un cambio en cada uno de los individuos y ir sembrando esa semillita de tener un comportamiento acorde, digamos, con los deseos que tenemos. No podemos estar deseando la paz y salir desde el primer momento, incluso al interior de la casa, generando violencia, generando conflicto. Y, digamos, es un llamado interesante. Yo, respecto al tema de la justicia, que es el que nos toma, quiero insistir. Y ahí entra un elemento muy importante, que son los medios masivos de comunicación, y no podemos olvidarnos que los medios manejan también por intereses. A los colombianos nos ponen a hablar de un tema, pero en el trasfondo de eso hay un interés particular, hay una pelea entre una familia, otra familia, entre un interés y otro interés, y terminan y colocan eso. Entonces, un momentico, a propósito de lo que usted está diciendo, hay algunos periodistas que ya dicen que toda esta situación obedece a un propósito velado de desprestigio a la justicia como poder judicial, para justificar o preparar el ambiente a una reforma de la justicia. Y dicen algunos periodistas que el nuevo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, lo han traído para eso, después de desprestigiar al Poder Judicial. Bueno, sería macabro y perverso, digamos, utilizar, en vez de hacerse un debate abierto de reforma a la justicia, digamos, hacerlo de alguna manera. Y claro, como estrategia de poder es perfecta, nada, necesito hacer una reforma, los desprestigio y hago la reforma que me da la gana. Y la ciudadanía que dirá, sí, reformen eso, no importa qué hagan, reformen. Lo mismo que está pasando con la salud. Con la salud están utilizando una estrategia muy clara, que es anunciar un montón de cambios, decir, vamos a hacer estos cambios, vamos a hacer lo otro, pero en realidad no se hace nada. Sigue siendo igual o peor, pues en este caso la salud es peor,
digamos, pero le están diciendo a la gente, como todo el mundo dice la salud no funciona, reformen esa vaina, pero no se está reformando, digamos, en buen sentido, en una orientación hacia generar mayores beneficios, sino seguramente en algún interés que deben tener 2 o 3 personalidades del país que tienen acceso a los medios masivos de comunicación y que tienen acceso, digamos, a fuentes de poder. Peleas que definitivamente terminan buscando beneficios particulares. Pero yo sí quiero preguntar una vaina, porque uno lo escucha en la calle. En los procesos hay que darle una platica al secretario para que agilice, para que le coloque al juez eso primerito, digamos, sobre todo en la penal, uno escucha mucho eso, ¿no? Se está haciendo carrera, que hay que hacer esas cositas. De hecho, hay que llevarle un muñequito a la sustanciadora, yo no sé si eso ya existe o no existe, y unos chocolaticos y todo ese tipo de cosas. Ahora, uno entiende lo que Leonidas plantea, y lo veíamos en clase, la última clase de la maestría, donde lo exponía, es que, claro, un aparato judicial, que es lo que dice Leonidas, con tanta demanda, digamos, la sociedad pide mucha justicia y todos los conflictos los lleva a un estado judicial, pues el juez no tiene capacidad, digamos, de desarrollar todo ese aparato, y lo que dice Leonidas, que es muy interesante y hay que aclararlo mucho, no se le puede pedir justicia al juez, eso suena como irónico, pero digamos es una realidad, porque no hay los instrumentos, ante esa gran cantidad, digamos, de demanda de cosas, pues el sistema definitivamente no funciona, pero uno sí oye. Y ahí viene también una pregunta que ustedes como profesores, los estudiantes de Derecho están entrando a estudiar para ser verdaderos juristas, y qué formación, digamos, moral y ética van a tener, o simplemente dicen, no, es que yo quiero ser abogado porque es que ahí es donde está la plata, yo quiero ir a defender a los mafiosos, yo quiero ir a defender a los pillos. ¿Será que se nos está deteriorando también eso incluso en las facultades y en las universidades? Y el abogado dice, no, mire, eso no es con derecho, eso es, yo tengo el amigo en la fiscalía, tengo el amigo en la procuraduría, tengo el amigo en la policía, deme ese negocio porque yo tengo los amigos en las relaciones. Y además, doctor Tascón, ha hecho carrera la famosa frase de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y eso en cristiano significa trance, mijo, negocie. Hay confianza en la justicia, José Alberto, es que cuando llegamos a eso es sencillamente de 2 males el menos malo, y acepta uno a veces con pasividad ese tipo de situaciones sociales que lo único que hacen es descomponer la sociedad en que nosotros estamos viviendo. Y fíjese, David, pues yo me alejo un poco de esa situación, porque también uno concibe y el juez está hecho, es decir, lo natural, cualquier cristiano que sin ser formado en derecho le hablen de un juez, automáticamente somatiza que esa es la persona que le da garantías, que esa es la persona que le pone sus derechos en orden, que esa es la persona que le permite el equilibrio de convivencia en una sociedad. Pero cuando le toca asumir esa responsabilidad ante esa persona y se encuentra con otra realidad, y encuentra que ese juez es permeable, que ese juez permite la injusticia, que ese operador jurídico, llámese Corte Constitucional, Penal, Consejo de Estado, etcétera, hasta el último de los servidores públicos de la rama judicial, y si usted prolonga un poquito y una persona le toca tenerse que meter a la cárcel, tiene que comenzar por permear al señor de la cárcel, al guardián de la cárcel, al dueño de esa finca que se convirtió también en una mina, porque usted, para tener ciertos derechos y cierta protección que se la tiene que dar el Estado como un derecho, termina pagándola. Entonces, esta descomposición que ronda todas las entidades del Estado, definitivamente son los que han creado esta desconfianza total en el aparato del Estado. Y miren nada más el caso de las tutelas, donde uno dice, a los jueces les falta verticalidad, les falta hacer cumplir sus fallos, les falta tener entereza para cuando toman una decisión, tengan la beligerancia para hacerlo cumplir. Y resulta que el señor de Colpensiones, para tomar un solo ejemplo, se pasa por la faja, le miente al Congreso, le miente a la Corte, y simplemente se hace el pendejo, discúlpeme la expresión aquí, los oyentes y los televidentes, y renuncia, porque es el nieto de un expresidente de la República, y cuando está enfrentado ante el tamaño problema que son las pensiones del país,
cuando le mintió al Congreso, le mintió a la Corte diciéndole yo tengo todo el aparato para resolver el tema de las pensiones, termina diciendo no, es que me metieron 130.000 tutelas que no las puedo resolver en un momento ni en otro. Entonces uno dice, ¿y esos jueces que fallaron y le dijeron a esa entidad que tenía una obligación, que tenía un derecho, qué pasó? Los incidentes de desacato, ya el servidor público le importa un carajo eso, ya el servidor público ve el incidente de desacato como una cosa más allí, y entonces el juez va perdiendo la autoridad, que en un momento dado es lo que uno decía, esta persona está investida de unos elementos que nos permiten la garantía del Estado Social de Derecho, que nos permiten tener en él la expectativa que sea, por lo menos, el que dinamice la convivencia en una ciudad, en una sociedad, etcétera. Creo que también en eso, doctor Pino, hay que tener un análisis, porque el otro fenómeno cuando usted habla con la justicia es estamos congestionados, tenemos muchos procesos, no tenemos espacios, no tenemos cómo funcionar. Pero ¿por qué se ha crecido eso también? Es porque la inoperancia al interior termina con eso. En esta última parte del programa les quiero pedir a ustedes tres que se atrevan a proponer algunas medidas, chiquiticas o no tan chiquitas, pero medidas que se puedan llevar a la práctica, que sean posibles de ejecutar. Bueno, respondiendo un poco también a la pregunta de David, me parece que, claro, lo que no hace la familia, lo que no se hace en la casa, pues es muy difícil que lo haga la universidad, y me refiero a cómo retomar valores y cómo volver a ser de la familia ese escenario natural donde se forja el carácter de las personas, y que como todas bases y como todo cimiento, desde que eso quede firme, de ahí en adelante ese edificio no lo derrumba nadie. Entonces, si yo llego a la universidad, pues consolido eso, y si estoy en la vida profesional, pues hombre, yo voy a ser un hombre, una mujer intachable, correcta, que se va a apegar a los procedimientos y a la legalidad para sus actuaciones. Esto pues, digamos, desde la perspectiva de qué es lo que tienen que hacer las universidades. Pues las universidades tienen que hacer lo que hacen, es decir, formar bien a los estudiantes en todos los aspectos de la dogmática, del derecho, de las fuentes, de la jurisprudencia, etcétera, pero ese aspecto valorativo tiene un resorte mucho más anterior, y eso está en la familia y está en la sociedad en general. Allí hay que generar unos espacios de autocontrol, de denuncia, de valor civil, para no permitir que si yo entonces no llevo una caja de pan de bonos al despacho para que se me mueva el negocio. Esa es una actitud, digamos, tan negativa como el que lleva 20 o 30 millones de pesos a ver a quién soborna a través de una decisión judicial. Llevar pan de bonos también es sobornar. Eso es. Entonces me parece que hay que cambiar muchas actitudes, ¿sí? Ahora, ya en el aspecto macro, en el aspecto institucional, pues hombre, hay que hacer un gran debate institucional. Me parece que el Estado colombiano está en mora de revisar toda su institucionalidad. Me parece que hoy por hoy están flaqueando casi todas las instituciones. Si uno mira el Poder Judicial, si uno mira el Legislativo, si uno mira el Ejecutivo, allí hay una serie de talanqueras que impiden, sobre todo, que la institucionalidad llegue a todos los rincones del territorio nacional. Uno ve, por ejemplo, que en las grandes capitales hay cosas que funcionan más o menos bien, otras más o menos mal, pero es que hay rincones del territorio nacional donde no funciona absolutamente nada, en donde no llega la institucionalidad, donde no se aplica la ley, donde eso es tierra de nadie. Y nosotros, a veces los que estamos aquí en las capitales, no pensamos en esa otra Colombia, y creemos que las dificultades son las que tenemos en Cali, en Medellín, en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, bueno, las grandes ciudades. Pero resulta que hay una otra Colombia que está padeciendo la falta de institucionalidad, que está padeciendo desoladamente, afrontando una serie de dificultades para subsistir, para vivir, para poder criar a sus hijos y vivir en familia, que nosotros a veces no nos damos cuenta. Entonces, allí también pasa
una discusión en torno a qué vamos a hacer con ese centralismo exacerbado, ¿sí?, en todos los ámbitos. ¿Qué va a pasar entonces con la posibilidad de, y cada vez el Estado recogiendo más poder central, en vez de alguna manera hacer un alto en el camino y decir, bueno, vamos a volver a barajar el ordenamiento territorial, por ejemplo, ¿sí? Miremos, hay toda una estructura desde el punto de vista de la justicia descentralizada en el orden territorial, pero faltan recursos para que eso funcione bien. Tenemos un esquema descentralizado desde el punto de vista administrativo que no está funcionando, la figura departamental no funciona, eso nadie le para bolas a un gobernador en ninguna parte en Colombia. Hay que replantear eso, a ver si nos reacomodamos otra vez como provincia. Bueno, esos serán temas de otras discusiones más adelante en el programa, pero sí hay que hacer un alto en el camino y mirar toda la institucionalidad, porque esto no está funcionando bien, ¿cierto? Yo siempre digo, esto es como el borracho va ladeado y fijo vas para el suelo. Entonces, si nosotros vamos ladeados, vamos es para el suelo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el alto en el camino y vamos a mirar toda una institucionalidad, a ver cómo volvemos y barajamos, a ver qué sucede? Yo sí me uno también en eso, y lo que lo he dicho, pueden hacer las reformas, pueden traer los modelos de cualquier parte del mundo, allá en Bogotá pueden reunir, que es lo que generalmente ocurre, 3 o 4 y montan un tema más central para decir, si esos se están robando allá, pues acá en la parte central robamos un poquito menos y quedamos satisfechos y esa la vaina. Yo sí creo que hay que generar unas medidas no simplemente restrictivas y digamos salir a vender el sofá donde nos están siendo infieles, sino de verdaderamente generar unos cambios. Y pueden haber cosas que hay que estudiarlas con mucho detenimiento. Yo he planteado, y en todos los otros escenarios, que cualquier medida, cualquier política pública, cualquier decisión tiene que estar orientada a la transformación de esa cultura y dejar una semilla ahí de comportamiento real. Por ejemplo, en el sistema judicial hay que revisar que no es posible que el sistema financiero, bancario, tiene todo el aparato judicial para que le cobre la cartera. Y esos jueces pagados con la plata de todos los colombianos funciona efectivamente, rápidamente para quitarle las casas, para hacerle procesos ejecutivos al deudor del sistema financiero. Pues que esa justicia la pague el sistema financiero, que pague esos jueces, que aporte recursos para eso. Esa, por ejemplo, podría ser una reforma importante, para que los recursos que está pidiendo el doctor Leonidas, los otros se liberen recursos para darle justicia a todo lo demás que necesitamos. Y eso empieza a tener un cambio estructural. ¿Qué tal un sistema financiero que le toque pagar un proceso para cobrar, una plata que le deben? Pues ese sistema financiero se va a preocupar más por el cliente, para decirle, venga, lleguemos a un acuerdo, a cuidarse más de ver a quién le presta y qué monto le presta. Eso sería una transformación, un cambio importante en nuestro país. Yo creo finalmente, José Alberto, y mi criterio personal, es que definitivamente nuestra sociedad tiene que tener un cambio en su actitud. Y comparto, doctor Leonidas, todos los ciudadanos somos responsables de esta crisis, desde la formación de nuestros valores en la casa, porque es que yo no puedo pedirle al Estado que no me mienta, yo no puedo pedirle al Estado justicia, cuando yo en mi casa le estoy enseñando a mis hijos a ser injustos, le estoy enseñando a mis hijos a mentir. Papá, lo está buscando el señor de la prensa, dígale que no estoy. Papá, lo está buscando el vigilante para hablar con usted, dígale que estoy ocupado, que no estoy. Le estoy enseñando a mentir cuando él ve que yo no tengo nada. Es decir, desde la casa yo estoy infundando esos valores. Mire, mijo, usted no puede robar. ¿Usted por qué me sacó 10 centavos del pantalón? Pero cuando vamos al centro comercial, entonces yo cojo una bolsa del maní y me la como sin pagar, o me tomo un refresco sin pagar. Esos son mecanismos completamente contrarios. Eso no es realmente ser justos, ni tampoco enseñar valores. Entonces yo creo que nuestra sociedad tiene que comenzar por esa parte fundamental que es la familia. En la familia se tienen que inculcar estos valores, porque comparto, doctor Leonidas, ¿cómo le vamos a echar la responsabilidad a un profesor de la universidad que enderece la rama que nació torcida? Es decir, que enderece a esa persona, o que forme ese abogado, pero que le quite esa actitud que formó en su casa, por ejemplo,
de cogerlo de él impropiamente. Y parece elemental, pero es cierto. Como cuando usted forma un abogado y él va a actuar, el subconsciente no le dispara cuando tiene que actuar precisamente en justicia. Y ahí es donde viene esa contradicción de valores y esa contradicción de formas de pensar que terminan imponiéndose el mal sobre el bien, porque al fin y al cabo eso parece que fuera una máxima del mundo en que vivimos. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, amables televidentes. Yo les quiero agradecer a los panelistas y particularmente al doctor Leonidas Pino, que es la primera vez que nos acompaña, y quiero decir públicamente que a mí me da mucha esperanza que hayan catedráticos que tengan una mentalidad como la del profesor Leonidas Pino, porque si con esa insistencia, con esa claridad conceptual se le está haciendo pedagogía al estudiante que está en proceso de formación, vamos a poder tener nosotros los colombianos esperanzas de que estos profesionales jóvenes van a quedar mejor formados y listos para salir a hacer una actividad responsable en esta búsqueda de mejorar la convivencia humana entre nosotros. Importante y reivindicar que, como lo dicen los tres panelistas, el problema no es simplemente dar dedo, es que el Estado no asigna la plata, es que el Estado, es que la clase política, es que los magistrados. Esto es un problema muy grave, pero también, como los tres lo dicen, cada uno, usted y yo, cada uno hagamos una autocrítica. ¿Cómo estamos formando a nuestros niños y a nuestras niñas? ¿Cómo estamos formando a nuestros jóvenes? ¿Cómo estamos generando la convivencia vecinal? ¿Hasta qué punto lo que pasa con manotas que le están pidiendo 50 años de cárcel por haber apuñalado y tirado al vacío a alguien porque le reclamó que no hiciera escándalos, no lo hemos reproducido nosotros mismos también? Pues si lo hemos hecho, hay que reconvertir ese tipo de actuaciones. Por ahí comenzamos, como dice el profesor Leonidas. Hombre, no nos pasemos el semáforo en rojo, no porque nos vayan a sancionar, sino porque debemos ser ordenados. No pisemos la cebra, pequeños detalles que comiencen a dar un signo de cambio cultural. Recuerde que este programa simplemente es un aperitivo para que usted piense, se informe y decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.